Bueno, a ver, esperemos a que se suba el resto, así sigo. Hola, profesora, ¿se escucha? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, por ahí no prendo la cámara porque nada, estoy un poco complicado. Bueno, bueno, Antonio está de querer meterse y no se termina nunca de unir. Debe funcionar algo mal. Ahí está, entró. Hola, ¿están en silencio por algo, profe, o no? No, no, estábamos esperando que Me entrara asusté. tú, que estabas ahí teniendo dificultades y ver si entraba alguien más antes de continuar. Y mientras, ves, ahí está, Martín. Ah, Y mientras aprovecho y tomo lista y todo eso. A ver. Atención. Ah, bueno. Bien, mientras voy poniendo, sigo hablando. Entonces, nosotros habíamos visto con Cristina y con Débora, habíamos analizado la introducción sinfónica a las rimas de Becker, y ahí habíamos encontrado rápidamente, a todo esto alguien leyó, porque así sé cómo hablo. ¿Leyeron, no leyeron? yo leí el capítulo 11 y el capítulo 12. ¿Capítulos de qué? Ay, creo que era... Ah, no, me confundí, era de otra cosa, era de otra... Era de historia del arte, porque Historia como del son arte, tan... no, estoy hablando de Becker. Sí, me olvidé. No, leí lo otro, lo que había que leer para hoy, de lo que La mencionaste. RA. Eso, sí. Ok, listo. ¿El resto leyó Diego Yo y leí, pero Martín? lo entendí muy poco. Ok, No, ahora lo no sé. vemos, genial. Yo las rimas las leí alguna vez hace un tiempo, mm, qué sé yo, me gustaron, pero no me acuerdo bien ahora. Ok, bueno, yo lo único que les pido es que yo entiendo que no pueden venir a la clase presencial, pero por favor tengan la lectura hecha, porque si no, como que nos atrasamos infinitamente. En la introducción sinfónica, nosotras, voy a ir entonces un poco más rápido si llegamos a Larra, pero en la introducción sinfónica está un poco la clave de todo lo que veníamos hablando de cómo se presentaba el romanticismo en el caso de Becker, ¿sí? Más unido, un romanticismo que ya está llegando como a su final, que en España llegó como de segundo grado, que no tuvo el mismo impacto que tuvo en los países donde fue fuerte, que fueron Francia, Inglaterra y Alemania. Pero sí vamos a ver acá los tópicos del romanticismo que ya les mencioné, el tema del genio, y una forma que a mí siempre me resulta fácil para entrarle a un texto y ver de qué está hablando cuando es un texto que por ahí me resulta complejo, es marcar palabras que resalten o que me llamen la atención. Y cuando ya tengo marcadas muchas palabras que me llaman la atención en relación a lo que ya sé, no digo, bueno, estoy pensando en el romanticismo, qué palabras me pueden llamar la atención, y ahí eso le permite que uno haga algún tipo de interpretación, ¿no? Entonces yo muestro acá para que vean, por ejemplo,
¿no? Fui marcando ciertas palabras, al costado anotaba cosas como, esto se relaciona con esto se relaciona con lo otro, digo, esa es la forma en la que uno lee cuando se dedica a la literatura, ¿no? Como marcando, subrayando y viendo a ver qué pasa con todo esto. Entonces, con las compañeras habíamos visto, por ejemplo, que había palabras que nos habían llamado la atención. Cerebro, hijos de mi fantasía, musa, misterioso, creaciones, deforme, siento de sentir, vida oscura y extraña, gérmenes, incubación, flores y frutos, medianoche, mañana, tinieblas, el mundo de la idea, el mundo de la forma, las cosas que pueden salvar una palabra, ciencia, fiebres, silenciosa tempestad de mi cabeza, insomnio, fantasía, monstruo, átomos de la memoria, noche sin sueño. En fin, con todo esto ahí ya tenemos una suerte de campo semántico de lo que es el romanticismo. Porque en todas esas palabras tenemos, por un lado, toda esta idea, son dos palabras que son bastante bajón, ¿no? En general, o sea, el genio romántico es un genio atormentado, es un genio que no la pasa bien mientras escribe, mientras se dedica a la literatura. Para él dedicarse a la poesía y a la literatura es una cuestión dolorosa, perturbadora, agotadora, etcétera, todo lo que se les ocurra. En relación a eso también, acá él dice claramente qué es lo que piensa él, cuál es el tema. Empecé a dar clases, se metieron tarde, no. Él entonces acá dice muy claramente cuál es el problema para él que hay cuando escribe o por ser un escritor de poesía. Él dice que en su cabeza están los hijos de la fantasía, de su fantasía, que serían las ideas, ¿no?, de los poemas. El poema cuando todavía es idea y todavía no se convirtió en poema porque no fue pasado por la palabra. Y entonces lo que él dice que el problema es que él tiene todo ese torbellino de ideas en su cabeza, las que llama hijos de mi fantasía, dice que están adentro desnudos, deformes, revueltos, porque claramente, ¿no? Como una cosa es una idea y otra cosa es plasmarla en escrito, no solo siendo poeta, cualquier situación, uno puede leer algo y tener muchas ideas y cuando tiene que escribir resulta difícil. Y él dice que escribir poesía es intentar poner eso en palabra. Pero él dice que entre el mundo de la idea y el mundo de la forma, ¿sí?, existe un abismo y ese abismo solamente lo puede salvar la palabra. Pero que no siempre la palabra logra salvar ese abismo. Es decir, entre todo lo que yo pienso y generar la idea y la poesía, en el medio está la palabra, la escritura. Pero muchas veces dice que eso no alcanza, que no es suficiente o que no logra plasmar en palabras exactamente todo eso que él tiene en la cabeza. Entonces, primero es interesante que relacione la idea de poesía con la razón, no con los sentimientos, ay, yo siento tal cosa y los pongo. No, para él es una cuestión que tiene que ver con lo mental, por eso habla de cerebro. Por eso está en relación con los románticos alemanes, que, o sea, que estaban pensando la poesía desde un lugar desde la razón. Y él dice que la escritura, cuando llega a escribir algo, hay una frase, hay un mini párrafo que dice: quedad pues consignados aquí como la estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa, como los átomos dispersos de un mundo en embrión que aventura por el aire la muerte antes que su creador haya podido pronunciar el fiat lux, que separa la claridad de las sombras. El fiat lux es el famoso hágase la luz. Entonces él acá dice que cuando a veces lo plasma no le llega a quedar, es como una estela de un cometa que pasó, digo, algo también que es del orden de lo inmaterial, lo que se va inmaterializando. Entonces, todo esto es una lucha para él. Escribir poesía es una lucha. Está rodeado de las tinieblas, tiene insomnio, ¿no? A la noche, en la medianoche, él tiene todas estas ideas que lo atormentan y no lo dejan dormir, y a la mañana no las puede recordar o no las puede plasmar en la escritura. Habla de una silenciosa tempestad en la cabeza, que le suben fiebres, que la pasa mal.
Dice, el insomnio y la fantasía siguen y siguen procreando en monstruoso maridaje. Es decir, la materia de su poesía es el insomnio y la fantasía, ¿no? Algo absolutamente todo es del orden de lo tortuoso. Entonces acá lo que tenemos, por eso les pido que lo lean bien, con tranquilidad, vayan marcando las cosas que les parece que los puede ayudar, es un posicionamiento como autor de qué es lo que él entiende por la poesía, que muchos autores lo hacen, o sea, cuando alguien se dedica a escribir, no es que solamente escribe lo que le pasa, sino que en general los autores tienen ideas de qué es lo que ellos creen que es la literatura, la poesía, la novela, lo que sea, ¿no? Bueno, para mí la poesía es esto, no es lo otro, para mí la literatura es tal cosa y no es tal otra, y muchas veces lo escriben. Entonces siempre está bueno leer qué piensa un autor que es la literatura o la poesía, porque eso nos ayuda a entrar en la obra y entenderla mejor. Sí, Anto. Profe, lo que yo no entiendo, o sea, esto es según su perspectiva, obvio, Ujú. pero esto tiene relación con el genio romántico, el genio del romanticismo, ¿no? No, no entendí la pregunta. ¿Esto es lo que él piensa sobre la poesía y qué más dijiste el genio? De si es básicamente el concepto del genio del romanticismo. Sí, totalmente, es eso. O sea, que si vos nos preguntaras en algún momento cuál es el concepto del genio del romanticismo, tendríamos que responder más o menos lo que abordamos, lo que leímos sobre él, lo que piensa él sobre la poesía. Lo que piensa, cómo vive él la poesía. Si yo Ujú. te preguntaba por el genio romántico, es todo lo que a él le pasa, que dice acá que a él le pasa con la poesía. Bueno, el genio romántico es una persona que tiene una experiencia tortuosa de la escritura, que piensa esto sobre la escritura, que tiene tal imaginaría que tiene que ver con la tiniebla, lo monstruoso, el no sé qué, bueno, un montón de cuestiones. Sí. Como, como el genio del, digamos, el genio renacentista, que veíamos que era más creativo, más original. El genio renacentista es un genio que no la pasa mal. Claro. El genio Bueno, renacentista está ahí copado siendo genio y pensando cosas. Este le está pasando pésimo. Cuando leas el coso te vas a dar cuenta, la pasa pésimo él, ¿no? Y tiene que ver con eso. Entonces, con las compañeras también analizamos en mayor profundidad dos rimas, ¿sí? Que son la rima uno, ¿sí? Que empieza con, porque algunos no las tienen numeradas o las tienen numeradas distintos por ahí. Entonces, anótense el primer verso para poder buscarla, para que la lean y la analicen, que empieza con yo sé un himno gigante y extraño, Ah, sí. sí, la tenés Sí, bien. Y la sí, sí. otra es otra que es bastante famosa, que es la rima 53, que es la que empieza con volverán las oscuras golondrinas, ¿sí? Rápidamente les tiro algunas ideas de cada uno de estos poemas para que los puedan, cuando los lean, los anoten, los analicen y demás. Pero bueno, la primera yo soy un himno gigante, quizás la puedo poner para que la miren mientras, porque si no, no tiene mucho sentido. Déjenme que busque. A ver si se abrió esto el chamino, por Dios. 14 del 8. A ver. Acá estamos. 14 del 8. Y Norma vino un rato. Ahora no. Cristina acá está. Acá no. Antonella. Lucas no. Sofía no. Martín. No, no, no. No. Florencia estuvo un rato. Diego. Ríos. Y Valerio. mira, yo sé que Norma está ahora, ¿eh? Ah, sí, está bien. Igual le puse así el presente porque la vi antes. Sí. Bien. Esperen que guardo esto ya. Y Lucas no está porque tuvo algunas cuestiones en el trabajo. Ok. Bien, acá tengo la rima. Vamos a compartir pantalla. Bien. Esta es la uno de la que estuvimos hablando.
Em, Cristina y Valeria, perdón, Cristina y Valeria quieren decir algo de lo que hayan anotado, que se acuerden que hablamos de esto. Valeria no está, Cristina está. Sí, habíamos anotado, no, buscábamos las palabras, por ejemplo, aire, todas las palabras que nos llamaban la atención, pero obviamente primero habíamos leído la introducción, ¿no? Para hacer como ¿cómo es? Como una comparación, ¿no? Para entender también el poema que remarcamos, por ejemplo, palabras aire, suspiros, risa, colores, tiempo, gigante, todo eso. Eso de lo que estábamos hablando, de qué es lo que le pasaba, ¿no? al poeta, ¿no? Con todas esas cosas que tenía en la cabeza, ¿no? Que no lo podía escribir y era como que se sentía como bien usted decía, como un genio, pero como que tenía todo revuelto eso. Bueno, hicimos una comparación como un campo semántico, utilizamos Exacto. esas palabras. Ahí está. Hicimos un campo semántico. Sí, Antonella, perdón. Que acá se ve lo que recién decías del poeta del romanticismo que, ¿cómo se llama? Ve todo oscuro, pero bueno, justo el tema del poema es que hay como una aurora, ¿no? Hay como una luz, como que él la quiere como atrapar o perseguir. Y un poco de incluir al idioma habla un poco de que perseguir esta luz que hay es en algún punto escribirla, es hacer la poesía. Ujú. Em, Porque después dice, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros, risas, colores y notas. También es interesante cómo combina ahí lo sonoro con el tema de las notas, con lo escrito, con bueno, la emoción de suspiros, de risas. Pero Exacto. después, ya como en la última parte, vuelve a perder esta esperanza y creo que se ve bien con la palabra pero, ¿no? Yo como si va recobrando esta esperanza y de pronto otra vez oscuridad y como que no le encuentra sentido. Decir que es en vano es como pérdida de sentido de pronto. em, y el hecho de que no pueda encerrarlo, que no hay cifra capaz de encerrarlo, es como que no puede capturar o no puede incluso expresar eso tan bonito, ni aún escribiendo, ni aún haciendo poesía, ni aún haciendo música. Y bueno, y después revela que en realidad esa belleza, esa luz, es como la presencia de otra persona, como ser la pareja o lo que sea, no sé. Sí, muy bien. Nosotras, genial. Sí, habíamos ido para ese lado que fuiste vos, Anto. Primero y principal habíamos hablado, o sea, la forma de entrar por ahí al texto era decir, bueno, yo dije, hay para mí acá dos campos semánticos, un campo semántico positivo y un campo semántico negativo, ¿no? Entonces, del lado de lo positivo habíamos anotado suspiros, risas, colores, notas, himno gigante y extraño, eh, aurora, este tipo de cuestiones. Pero por el otro lado tenemos un montón de palabras que tenían que ver con algo negativo, que todavía no sabíamos qué era, que puede ser extraño, noche del alma, sombras, luchar, encerrar, eh, el pero ese que es un adversativo, una conjunción adversativa, vano, no, el adverbio de negación no, y demás. Entonces hemos mirado y dicho, bueno, a ver, mira, dice, yo soy un himno gigante y extraño, que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Con todo lo que ya estuvieron diciendo muy bien sobre el poema, no está hablando de un himno de verdad, o sea, no está hablando de música, está hablando de la poesía, pero en vez de hablar directamente de poesía, habla de himno, ¿no? Hace un desplazamiento o una metáfora
y elige himno. ¿Por qué elige himno? Bueno, porque la poesía también, como ustedes han marcado, tiene musicalidad, ¿no? Hay algo del orden de lo musical, pero además porque el himno también es un tipo musical que tiene que ver con lo religioso, ¿no? Que tiene que ver con, a través del canto, acceder como a otro plano de lo sagrado en un punto. Y en ese nivel está poniendo la poesía, ¿no? Como una forma de arte que te acerca a aquello que es lo sagrado, lo trascendente y demás. Sí, Diego. Es como que él cuando se inspira, hay una especie de poema mucho más grande, ¿no? Y él, lo que él escribe lo saca, le viene de ese poema gigante, o sea, de esa inspiración, digamos, donde él accede, pero no puede llegar a copiarlo todo, me da esa sensación. Bien, sí, me gusta también esa hipótesis, ¿no? Como que él en realidad el himno es la poesía en su totalidad y que él a veces logra un poquito, unas cadencias que el aire dilata, pero no el himno entero, ¿no? Y eso también lo habíamos visto que tiene que ver con la imposibilidad del poeta. El poeta constantemente está intentando crear poesía, pero siempre se da cuenta que queda corto, que lo que hace no es suficiente, no es perfecto, que le gustaría que fuera otra cosa. Y que en realidad el poeta sigue escribiendo por eso en un punto, ¿no? El poeta lo que hace es perseguir constantemente algo que nunca alcanza. Esa es la labor del poeta, ¿no? Entonces, bueno, yo sé de un himno grande, gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, es decir, la noche del alma podemos pensar como en la desesperación, ¿no? De lo humano, de la vida humana, que anuncia una aurora que tiene que ver con la, bueno, la contraposición entre oscuridad y luz, como la luz para el lado de la esperanza, la oscuridad para el lado de la desolación, la desesperanza. Y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. ¿Sí, Antonella? No, y la otra parte de domar, el hombre domando el rebelde mezquino idioma, como que ahí se refleja esto, ¿no? Porque Exacto, sí. Ahí llegamos. sí, lo quiere domar, después se da cuenta que no le es suficiente, que no puede en realidad. No puede, tal cual. Entonces, vayamos entonces a ese segunda estrofa. Entonces, ¿él qué quiere hacer con ese himno? Dice, yo quisiera escribirlo, del hombre domando el rebelde mezquino idioma. Escribirlo, pasarlo por el lenguaje, lo dice, habla de mezquino idioma, pasarlo por el lenguaje, escribirlo. Pero el idioma, que es, quisiera domar ese himno, ¿no? Rebelde, y tiene este idioma que no le alcanza. Idioma, dice, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros, risas, colores y notas. ¿Sí? Entonces, él lo que escribe no logra ese cometido. Lo que él escribe queda por debajo del nivel de lo que es ese himno que él sabe que existe en otro plano superior, ¿no? Y lo que él quisiera es poder transmitirlo, poder pasarlo a palabras y que esas palabras fueran suspiros y risas, colores y notas. Acá tenemos esta dimensión de lo auditivo, de lo que habíamos hablado. Si él está refiriéndose a la poesía como un gran himno, pues entonces, bueno, la idea de los sonidos, de los colores, perdón, los colores no, de las notas, ¿sí? Y ahí viene el problema cuando dice, pero, yo quisiera hacer todo esto, pero ¿qué pasa? En vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo. No hay forma de agarrar, de que sea tangible, se le escapa constantemente. Y apenas su hermosa, sí, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera el oído contártelo a solas. Y que es intransmitible, no está hablando de contarle a otra, ahí mete como creemos una mujer, ¿no? A la que él le gustaría decirle, contarle ese himno al oído y a solas, pero le resulta imposible, ¿no? O sea, muy bien Becker acá porque no solo está hablando de la poesía, sino que además es como que se tira un lance con una mujer. Lo hizo completo el poema. Bien, eso a grandes rasgos habíamos visto con este. Avanzo un poco con el otro, así después tenemos tiempo para Larra. Ustedes después tendrán tiempo de mirarlo más, marcar cosas, lo que quieran. Volverán las oscuras golondrinas. A ver si lo encuentro. Está acá.
Si no lo busco, vamos a buscarlo acá. Bien. Esto está en gris, se ve como horrible. Bueno, azul, no sé si es mucho peor, pero bueno, se ve un poco mejor, me parece. Bien, hagamos una leída entera y después nos metemos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará. Bueno, estaba enojado. Bien. Comentario, Diego. Estaba Anto primero. Bueno, gracias. Perdón, Em, punto. no, no pasa nada. Igual a mí me hace acordar, obviamente es súper conocido y siempre que lo leo me hace acordar a todas esas obras que vienen después a representar lo mismo, ¿no? Como en un sentido un poco hasta, no sé si egoísta o omnipotente, de decir que, bueno, van a volver las sensaciones, pero no la misma que existía antes o que él le logra producir a tal persona. Entonces es como súper omnipotente en ese sentido, pero también da cuenta de como que el mundo sigue, ¿no? A su vez, porque que el hecho que vuelvan las golondrinas, que todo, digamos, siga su curso, es como contradictorio porque habla también de lo poco que es él en la vida de esta persona o de lo poco que son las personas en general en el contexto de la vida como su curso y su continuación. Em, por ejemplo, a mí me hace acordar a la canción de Gardel, ¿no? Sus ojos se cerraron, porque claro, es como que todo sigue, pero él asegura que eso que él logró transmitir o que lograron sentir no vuelve. Sin embargo, lo interesante es como que esta persona no lo ve, porque el amor a sus oídos dice que va a volver a sonar. Lo que en realidad él está queriendo decir es que él no va a volver a sentir todo eso quizás, Sí, y lo transporta a ella o a él. sí, puede ser eso, pero también me interesa más lo que dijiste al principio, que es en relación con el paso del tiempo, ¿no? Esto que vos decís del volverán y qué sé yo, tiene que ver con eso, ¿no? Como cierta la idea de finitud de las personas, que las cosas tienen un comienzo, nosotros tenemos un comienzo y un fin, y las cosas también, y esta idea cíclica de volverán ciertas cosas, pero otras ya no, habla como de un amor perdido y que el paso del tiempo como orada o tiene que ver con eso. Sí, Diego, ¿qué querías decir? Sí, a mí me hizo acordar lo de Catulo, ¿no? Esto de que del poeta como medio despechado, ¿no? Que el profesor, bueno, nos había contado de que era un tópico común esto, del tipo que está enamorado, qué sé yo, pero después como que se enoja o empieza a echarle en cara que los que vienen después no serán los mismos, qué sé yo.
Era un tópico así medio de lo clásico. Lo usaba Me mucho. me parece que es un tópico de la masculinidad directamente. Bueno, puede ser. Sí. Digo, al día de hoy, digo porque al día de hoy funciona, ¿no? Uno mucho ve en las redes esos intercambios, me hiciste acordar de eso, intercambios de gente que no sé, de alguien, un tipo que se intenta levantar una mina y cuando la mina no le da bola, no mal, le dice, no, no sé, no me interesa, qué sé yo, después le contesta mal, ¿no? Que era como recién querías salir conmigo y ahora este también es medio, ¿no? Como, bueno, ahora que ya no estamos juntos, acordate que esto medio de venganza. Pero sí, es verdad que es un tópico que se puede rastrear, porque me parece que en realidad es un tópico humano, ¿no? Como de qué manera se mira a un amor pasado. Así que sí. Martín, ¿qué querías decir? Sí, yo lo había tomado como un amor que se vuelve a reconstruir, se vuelve a empezar de vuelta desde cero. Y tomando, por ejemplo, ¿no? A que estoy justo, mira de casualidad, mirando la imagen que dice quién es mi alma gemela al costado, el tema del hilo rojo. Mira Qué horror. casualidad, todo fue así casualidad. O sea, el hilo que une a dos personas, acá en este caso sería un hilo que fue cortado y fue atado nuevamente, pero no vuelve a ser de la misma forma que era antes. Pero yo quisiera saber dónde ves vos lo de la reconstrucción. Eh, Porque dice volver, a ver, no volverán, dice. Eh, las lágrimas del día no volverán. Esas, ¿Acá? sí, por aquellas, Pero sí, aquellas sí. hojadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Claro, Y porque después, sí, dale. después dice de vuelta, no volverán más atrás, más arriba, digo. Claro, sí, esto, Sí, por ejemplo, claro, pero sí, en sí. realidad yo lo interpreto, no sé ustedes el resto, pero yo lo interpreto al revés, o sea, volverán ciertas cosas, el tiempo va a pasar y hay un montón de cosas que van a volver a suceder, pero esas que son las que aprendieron nuestros nombres o que son esas lágrimas del día, esas no van a volver. Y él después le termina diciendo al final, desengáñate, así nadie te amará. Yo no creo que haya ahí reconstrucción. Ahí lo que hay es, vos vas a tener otros amores. Sí, sí, las golondrinas van a volver, tal cosa, las madreselvas, o no sé cuáles son las tupidas madreselvas van a volver a subir por las... No, no, sí, 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 eso sí. Eso Pero, va a o pasar. sea, sí, sí, igual por más que se reconstruya, no volverá a ser lo mismo. Claro, pero digo, A eso me refiero yo. acá no hay yo no encuentro, por eso te preguntaba dónde lo veías, yo acá no Sí, encuentro sí, en el poema algo que justifique, sí, que sí. vos puedas decir con esto yo justifico lo que estoy diciendo. Yo acá no veo nada de reconstrucción, yo acá lo que veo es despecho, es vos vas a seguir viviendo, yo también, va a haber un montón de cosas que van a seguir sucediendo en el mundo. Ahora, como yo te amé, no te va a amar nadie más. Y él no dice yo no te voy a volver a amar así. Al final dice como yo te he querido, desengáñate, así nadie así te amará. No le está diciendo yo voy Claro. a volver, pero te voy a amar distinto o lo que sea. Yo por eso no encuentro, si querés buscarlo y decime un coso que justifique esto de la reconstitución de la que vos estás hablando, que el texto lo diga en algún momento. Sí, Marisa. Marisa, no, no te estamos escuchando. No sé si estás hablando o no, porque levantaste la mano. No, no, me parece que debes estar intentando hablar, pero no te logramos escuchar. Ahí te veo, pero no te escucho. Ahora, Ahora creo que sí, a hola, ver. bueno, lo que yo quería decir, ¿ahí se escucha?
Sí, Hola, hola. Ah, bueno, lo que yo quería decir es que a mí me parece que le está diciendo que todo puede volver, que todo es posible, pero no que alguien la vuelva a querer como él o como la quiere. ahí no sé si se cortó o no, pues se te escucha bastante mal, muy entrecortado. Creo que entendí lo que dijiste, que todo puede volver y que qué sé yo, pero que nunca nadie que como él la quiso no va a ser querida. ¿Eso dijiste? Sí, Ok, sí. entonces, Para entre mí, las... para hacer como una comparación de que todo es posible, pero que alguien la vuelva a querer como él a ella, eso no va a pasar, no va a volver a pasar. Es mi interpretación de lo que Sí, 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 significa, qué es lo que le da eso. yo interpreto lo mismo y además eso sí lo podemos marcar, o sea, porque lo dice acá él querido, tranquilamente, ¿no? Como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará. Entonces, con las compañeras también lo que habíamos visto era que había una tensión, o que todo esto se podía leer también a nivel formal, por ejemplo, en los usos de los tiempos verbales, ¿no? El volverán, que se repite, ¿no? Que está en futuro, que son como las partes como supuestamente más esperanzadoras, volverán las oscuras golondrinas y van a ser ellos, bla, 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 bla. Volverán, volverán. Y después teníamos los momentos del pasado, que son, ¿no?, las que mirábamos temblar. eh, y después tenemos, como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará, ¿no? Entonces, los tiempos verbales ahí lo que nos permiten es hacer una reconstrucción, por eso que hablamos del paso del tiempo, ¿no? Como un pasado en el que ellos estaban juntos, en que se han querido, en el que mirábamos temblar y caer las lágrimas y bla, 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 todo eso que había sucedido, pero que el futuro termina siendo totalmente desengañado, ¿no? Siento. Que sin ir más lejos, al final, como bien decían, es un tópico, porque a mí me hizo acordar a otra canción también, Como yo te amé, y así hay un montón. Y Ujú. después